Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Hablamos de que en el día de hoy vamos a trabajar algunos temas que tenemos pendientes, contestar sobre algunas preguntas que nos han hecho y que nos han pedido que tratemos. Antes de eso, de comenzar a hablar de uno de los temas que voy a tratar, yo quisiera que nuestro director nos ponga en pantalla la imagen de un hospital, el Hospital Oliver Pino, es su director, el director del hospital. A ver. San Pedro de Macorís. Sí, ese es el hospital, dice, Hospital... Jaime Oliver Pino. Jaime Oliver Pino, ¿qué dice, Mato? Tú lees hasta allá, yo no leo. Dice que elimina cifras para... Mato, el Hospital Jaime Oliver Pino elimina citas para agilizar atención en laboratorio de imágenes. Citas. Tú sabes, yo no conozco al director de ese hospital, yo nunca he pasado por ahí, yo no sabía ni siquiera dónde estaba ese hospital. Cuando yo veo ese nombre, ¿qué? Porque hay que darle unas felicitaciones. Oye, que se eliminen las citas en el Servicio Nacional de Salud, es decir, en la red pública, cuando tú tienes unas imágenes, un laboratorio, alguien, unas analíticas indicadas, prescritas por su médico, pues tiene que tomar una cita. De 2-3 meses. Y larga generalmente. Entonces, muchas personas tienen urgencia porque el médico, mire, eso, tráigamelo de emergencia, mire, tráigame esa analítica. Van y hacen una consulta, tienen que traer la analítica, pero el tema son las citas para la analítica. Y yo te debo decir, porque ese hospital es el hospital más importante de la región este del país. ¿Tú ves la importancia? O sea, es el hospital más asistido, es un hospital de muchos años, ha recibido una gran remodelación ahora, pero es el hospital traumatológico más importante, el único que hay en el este del país. En el este. Tú ves la importancia todavía aún mayor de esa parte de que hayan eliminado las citas, porque tú crees que a mí se me han acercado personas para que les ayude en algún centro de salud a conseguir una cita rápida o cómo hacerse una analítica, unas imágenes que las necesitan porque están en una cita. Entonces, yo no entiendo por qué la red pública, para una persona hacerse una analítica, un laboratorio tiene que tomar una cita, para hacer unas imágenes tiene que hacer una cita. Entonces, hay gente que se le pasa, como dicen, por ejemplo, tú eres el médico que recomienda una serie de analíticas y de imágenes, y por el tiempo para hacer esos estudios, se te pasa, al paciente se le pasa el tiempo, porque no se la puede hacer en el tiempo en el que el médico la requiere. En el médico que no la requiere. Y como eso se hace para cirugía generalmente. Y para darle seguimiento a alguna condición de salud. Tienen que posponer esa cirugía y posponer ese seguimiento. Sí, porque no depende de ellos el que ellos puedan hacerse esas imágenes o esa analítica. Uno de los problemas principales de acceso que tenemos en la red pública es ese, el tiempo de las citas, tanto para las atenciones como para las analíticas. Pero entonces yo dije, bueno, tenemos que felicitar al doctor. El doctor que dirige ese hospital es Juan Francisco Baloy, que yo no lo conozco, como dije anteriormente. Ni conocía el hospital. No sé quién es yo en el hospital, pero yo dije, eso es algo que hay que resaltar, hay que valorar, porque oye, ¿para qué lo hace? Para agilizar el acceso, porque de eso se trata el tema de la salud, el acceso. Si las personas no tienen un acceso a tiempo, pues no va a haber definitivamente una atención de calidad y no va a poder la persona hacer lo que queremos. Y ojalá que eso sea una política, tengo que investigar, ojalá que eso sea una política del sistema. General, ¿verdad? Pero tú sabes que cada director como que marca las pautas de los centros que administran la República. Yo he podido notar eso en el seguimiento que le doy a los diferentes hospitales del país. Me doy cuenta que como que cada director, como directores al fin, marcan la pauta. Pero quiera Dios que sea una política para mejorar el acceso de todo el que va a un hospital de la red pública a buscar el servicio de imágenes y de laboratorio. Pues ya ustedes saben, la gente que reside en el este del país, tenemos imágenes y laboratorios y sonografías sin citas en el Hospital Jaime Oliver Pino de San
Pedro de Macorís. Ese hospital queda en la salida de San Pedro hacia Tomayor. Al frente de donde está construyendo cerca el estadio Tetelo Vargas. Ahí. Qué bueno. Nosotros, digo, qué bueno eso, porque tiene buena ubicación, inclusive yo he pasado por ahí, no me había dado cuenta que estaba ese hospital. Nosotros les recordamos a nuestros amigos televidentes que tenemos los números en pantalla y disponibles para usted, ya sea para participar, para contarnos su experiencia, para hacer alguna pregunta que desee. El 809-299-9789, nuestro contacto de WhatsApp. Debe ser después de la pausa. Pero el 809-616-8003. Óyeme, yo estoy dando el número de farmacia Don Honorio. ¿Qué número que tenemos aquí en pantalla? El 616, no me diga, Mato, 262-1919, que no tenemos que ir a una pausa. Sí, porque nada más hemos hecho una. No, pero hicimos una pausa, pero, ay, padre, nosotros acabamos de ver. Es que hemos hablado mucho. Sí, hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho muchas cosas. Muchos temas. Sí, está bien. Vámonos a una pausa para poder tratar de los temas, un tema central que quiero tratar antes de que se nos termine el tiempo. Nosotros nada más dejar la imagen de la farmacia, si así, ya vimos el teléfono y nos vamos a la pausa. Ahí están los números de teléfono de Farmacia Don Honorio. Nos vamos a la pausa y en breve volvemos. Social. Nosotros al irnos a la pausa ahora dijimos que vamos a contestar algunas preguntitas y temas que nos han hecho referencia, y uno de ellos es me encontré con alguien en esta semana pasada que le realizaron una cesárea. Entonces me llamó luego de que realizaron la cesárea y tenía que hacer el proceso, me dijo, después de haberle realizado en el centro de salud en el que estuvo la cesárea, pues tuvo que hacer un proceso de pago. Entonces, al hacer ese proceso de pago, justamente me llamó por eso, porque encontró que el pago fue excesivo el que le hicieron en el centro de salud. Yo le dije, pero ¿por qué no me llamaste antes de que te dieran de alta? Porque realmente cobraron unos 30,000 y algo de pesos por este concepto. Realmente después que usted paga al prestador de salud, en este caso a la clínica, resulta muy difícil conseguir que le devuelvan el dinero que usted pagó. Lo que yo siempre les recomiendo y le digo a las personas es que cuando estén hospitalizadas, ya sea por una cesárea, alguna cirugía, algún procedimiento, antes de pagar, oiga bien, antes de pagar usted llame a su ARS. Su ARS, cuando usted viene a pagar, ya su ARS sabe que usted está en ese centro de salud, porque le han tenido que dar una entrada en el centro médico en el que usted está hospitalizada. Entonces, ya la ARS lo sabe, pero usted llama en el momento de pagar, le presentan la cuenta, usted llama y le dice a esa ARS qué le están cobrando y le pregunta qué usted puede pagar, si está justo lo que le están cobrando, porque hay establecido una resolución en el que solamente el pago para un tipo de cirugía de esta no puede exceder un salario mínimo cotizable, y ese salario mínimo cotizable oscila en unos 19,000 pesos. Entonces usted debe de mentalizarse, de saber que si tiene alguna situación por la que ha estado hospitalizado, una cesárea, una cirugía, cualquier procedimiento quirúrgico, usted llame a la ARS, porque por ejemplo a esta persona le habían cobrado unos 11,000 y algo de pesos sobre lo que debió pagar Andrés. Y justamente cuando ella llamó a esa ARS, que yo le dije que llame, también eso mismo le digo a la ARS, tenía que pagar pagó unos 11,000 y algo de pesos más de lo que debió pagar. Pero ¿por qué hay que llamar a la ARS? Porque después que la ARS, la persona paga al centro de salud, ya recuperar ese dinero es un proceso, una odisea, y es más difícil, por no decir difícil. Entonces, el procedimiento es que usted llame antes de hacer cualquier pago a su ARS, porque no deben de cobrarle más de 19,000 pesos de diferencia, porque así
Hubo una resolución que el año pasado se aprobó, y uno de los logros que exhiben nuestras autoridades es que antes era la suma, el tope para pago de este tipo, eran 2 salarios mínimos. Entonces esa resolución redujo a 1 salario mínimo, y justamente lo redujeron porque el costo de 2 salarios mínimos era muy alto para una persona pagarlo por una diferencia a la hora de algún procedimiento. Entonces se limitó a 1 solo salario mínimo, por lo que les recomiendo siempre que llamen a su ARS. Tienen el problema, los prestadores de servicios de salud, las clínicas, no tienen el problema, tienen la astucia de que generalmente le presentan la cuenta a las personas después de las 5 de la tarde y en fines de semana. ¿Por qué? Porque no están disponibles en los contactos con las ARS, y después de las 5 de la tarde tampoco. Entonces, qué terrible esa situación. Yo pienso que ahí tendrán que actuar los reguladores del sistema con relación a ese tema, porque cuando te presentan una factura a las 5 de la tarde, tú deseoso de irte para tu casa, dolorido, cansado. O un fin de semana. ¿Verdad? O un fin de semana, entonces tú estás compelido a pagarla. Pero ¿qué pasa? También tú puedes llamar a la DIDA, pero la DIDA está cerrada. También está cerrada. Trabajan hasta las 4 de la tarde. En las ARS me parece que los servicios, y mira que ellos tienen servicio hasta más altas horas. Las ARS. Sí, las ARS, sí, porque yo inclusive cuando me ha tocado, yo llamo. Yo he llamado, sí. Las ARS tienen el servicio más. Deberían tenerlo 24 horas. Sí, yo no creo que está 24 horas el servicio, pero no estoy segura de que esté 24 horas el servicio. Pero sí sé que está el servicio fuera del horario de las 5 de la tarde. Yo lo que les recomiendo es eso, que antes de hacer cualquier pago que le esté requiriendo el centro de salud, no esté desesperado, porque el día pasado también me llamó otra persona. Eso me llamó la de la que le hice la cesárea, pero hay una joven que le hicieron una cirugía a su niño, una circuncisión, y también le cobraron un dinero que me estaba llamando, oye, pero si ya pagaste. Cuando ya me dice que pagaron, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque también, el tema está en que después que las personas pagan lo que corresponde, llamar a la ARS, ¿verdad? Pero la ARS lo que le dice, oye, debieron llamar antes de hacer el pago. Sí, pero está el dilema en que el centro médico le dice, no te puedes ir. Estás de alta, pero no te puedes ir. Claro, tienen que pagar. Entonces lo secuestra. Secuestra al paciente. Sí, claro. Entonces el paciente y eso implica más tiempo. No, y hay angustia. El paciente prefiere pagar y no sufrir. Prefiere pagar y no. Pero hay que sacar el tiempito de llamar, ese tiempecito de llamar a su ARS. Hay otro tema con relación a eso, y lo estoy relacionando porque hay una joven también, ¿verdad?, que fuera en el proceso de que tuvo un parto, de que nació su bebé, me dice, le digo, ven acá, y ya tú solicitaron a tu empleador tu subsidio por lactancia y el subsidio por maternidad. Y me dice, sí, el subsidio por maternidad sí se solicitó, pero tenemos problemas con el subsidio por lactancia porque yo soy nueva en ese empleo. Y digo yo, pero ¿cómo que porque tú eres nueva en ese empleo? Y tú te asombras, ¿verdad? De que sí, Andrés, resulta que hay unos requisitos para cobrar el subsidio por lactancia a las madres. Y es que hayan cotizado 12 cotizaciones a la Seguridad Social antes de haber optado por el subsidio. Es decir, una 12 meses. 12 meses de cotizaciones. Pero ¿qué sucede? Que justamente yo la llamé a la persona y conversé con ella porque sabía que iba a estar la confusión. ¿Y cuál era la confusión? De que ella era nueva en ese empleo, pero no en la Seguridad Social. Ok, que hay que aclararle a la gente que aunque tú cambies de empleo, no cambias de los beneficios de la Seguridad Social. Ese es el comentario, que aunque tú cambies de empleo, aunque tú tenga un mes en ese empleo, se embarazó la mujer, ¿verdad?, tiene la cobertura porque ya el requisito de la cotización ya lo tiene previamente por los años cotizados. La cotización, los beneficios de la Seguridad Social no dependen de qué empresa tú estés, sino de que el sistema
tú estés afiliado. Sí, exacto, de que tú hayas cumplido con el sistema, de los requisitos del sistema, de que tú estés afiliado al sistema, no de qué empresa tú estás, tal como tú lo acabas de decir. Llegué nuevo a una empresa. Sí, tengo mis requisitos, el requisito de los 12 meses lo tengo cumplido, pero eso sirve, además del subsidio de maternidad, eso sirve también para las licencias. Tú sabes, las licencias por enfermedad común. ¿Qué pasa? Que también se me acercó alguien, mira, habla de tal tema, porque tú crees que es posible que uno tenga una licencia en el trabajo y porque uno sea nuevo en esa empresa, no le pagan las licencias, no las reportan las licencias. Digo, pero ¿cómo así? Sí, porque los empleados como uno tiene poco tiempo, entonces viene una licencia, entonces lo que ellos hacen es que no le pagan eso, cuando le pagan le descuentan esa licencia. Claro, se la descuentan porque es la seguridad social que paga esa licencia, pero ellos la deben de reportar a la CISARRIL para que la CISARRIL pague. Pero ¿qué pasa con las personas de la empresa encargadas de reportar esta licencia? Que se llevan de ver que el requisito para el pago de esa licencia, las licencias también de enfermedad común, son 12 meses. Hay que haber tenido 12 cotizaciones para poder cobrar licencia de enfermedad común. Entonces, no se trata, tal como lo acabamos de decir, de un requisito de la empresa, se trata de un requisito de que si ya tú cotizaste en cualquier empresa que haya estado anteriormente y ya tú tienes años cotizando, por el hecho de entrar a una empresa en ese momento, nuevo en la empresa, pues no se pierde el beneficio. Eso tiene dos perjuicios, o mala fe o desconocimiento. No, es desconocimiento. De la persona que está ejecutando. No es mala fe, no es mala fe, sí es grave y nuestra autoridad en algún momento tendrán que tomarlo en cuenta porque muchos empleados están pasando por esa situación, pero se mantienen callados porque tú sabes que el que tiene un empleo, llegó nuevo a un empleo, no quiere decirle a su encargado al Departamento de Recursos Humanos que no le está pagando. Ya es una tacha para él. Que debe, sí, tiene el temor, pero ¿qué pasa con los departamentos aquí de Recursos Humanos? Y las personas que manejan eso, muchos en las empresas, sobre todo que me enfoco mucho, pequeñas y medianas empresas, en que no conocen la ley. Tú sabes, Mato, que la gente se entera así muy por encimita de los beneficios, pero no tiene como, no se empapa, no tiene ese conocimiento real de la ley, porque es que aquí no hay manera de tú conocerla, la ley. No hay manera de tú conocerla porque no hay formación en ese sentido. Tú ves, uno de los casos a lo que yo he hecho referencia es una persona que es licenciada en contabilidad. Oye, es una de las profesiones que deben, ¿no? Y que deben de conocer, porque los contables en las empresas son los que manejan eso. Son los que manejan eso. Sin embargo, no sabe, yo tengo que aclarar, no, tú tienes, claro que tú tienes tu requisito de ley, porque ya tú tienes muchos años trabajando, tú no tienes que esperar 12 cotizaciones por el hecho de que tenga una empresa. En esa empresa, porque los ha hecho en otro sitio. Porque lo ha hecho en otro lugar. Entonces, es un tema de desconocimiento, porque no hay manera de que la gente se informe y conozca sobre lo que es el sistema, porque todavía que vivimos trabajando el tema y hablando, tal vez yo espero que con la modificación de la ley ahora sí se introduzca la educación dentro del sistema formal como lo establece la ley en su artículo 6, la ley de seguridad social, de que debe haber desde las escuelas, como la hay en otros países. Si tú ves en otros países, Colombia, Chile, Costa Rica, en esos países hay seguridad social, se enseña seguridad social desde los niveles iniciales. Cuestión de que ya cuando la persona sale, ya un joven adulto al sistema laboral, pues conoce sobre los beneficios, y la familia completa en la casa conoce los beneficios de la seguridad social. Correcto. Eso es interesante que la gente lo entienda. Sí, que la gente así lo pueda entender, que ese tema de ese beneficio no tiene nada que ver con que usted comience o no comience un nuevo empleo. Realmente nosotros, yo sé que el tiempo se nos ha agotado y no puedo hablar. Sí, yo no sé qué raro. Tengo ahí otro tema que tratar, pero no sé. Ya se agotó y nos robamos un minuto. Sí, nos agotó el tiempo. Te robaste un minuto. Sí. Nosotros nos tenemos que despedir. Qué pena, porque hay algo ahí
algo que me está diciendo de que tenemos que decir bye bye. Tenía un tema ahí que tenía que tratar, pero prometo tratarlo al comienzo del próximo espacio, del próximo viernes, en otro espacio de Sociedad y Seguridad Social. Y recordarle que como cada lunes usted tiene una cita en Periodismo y Sociedad o Periodismo y Salud con el doctor Alfredo Polanco. Y esas cátedras, ¿verdad?, de salud. Y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes.